¿Cómo Ahora sí, ¿cómo estáis? Bien, ¿y tú? Bien. O sea, igual bien. estoy un poco resfriada, Ya. pero estoy bien, con ganas de... ¿Estás con COVID? No. O sea, yo creo. ¿Queréis mate? Ya, pues, bienvenido, bienvenida y bienvenides a esta nueva emisión de este podcast emitido desde la zona lacustre para la región y para el mundo. Estoy nuevamente con una vieja amiga querida que ha vuelto aquí a los estudios itinerantes de Hasta Lavar el Mate. Estoy con mi amiga Bárbara. ¿Cómo estás, Bárbara? Bien. Bien, ¿cómo te has sentido? ¿Ya te dije? Pero aquí ahora ya grabando de nuevo después de tanto tiempo. Bien, pues bien. Bien, con ganas de poder hacer un aporte igual a lo que es este espacio y a las personas que también siempre escuchan. ¿Estás lista para debatir y para pelear? Sí, me encanta. ¿Vamos a pelear hoy día? Sí, sí. Igual eso nunca lo hemos transparentado. Pero nosotros creo que peleamos más en voz, o sea, en off. No sé cómo se dice. Sí, fuera de línea. Sí, pues fuera de línea que grabando. Pero es entretenido, me gusta. Me alimenta. El fuego. Me alimento del conflicto. O sea, el debate. Creo que se hace súper bien debatir, pues. Sí, pues. Ya, pues, de hecho, me estáis dando el pie para hablar de lo que, así, sin pensarlo, me diste el pie para lo que vamos a hablar hoy en día. Ya. Y como que yo siento que... ¿Y por qué quería hablarlo contigo? Porque siento que tú tenías la experiencia, a raíz de tu pega igual, como en esta solución de conflictos relacionales en organizaciones, porque yo como que he visto igual de muy cerca, y también es algo que se ve siempre, que uno de los problemas que hay en grupos humanos y específicamente en organizaciones, y que lo que va mellando la confianza y el trabajo es como la falta de herramientas o la falta de estrategia para poder resolver estas diferencias que a veces pueden ser malentendidos o a veces son realmente diferencias. Y que terminan como mellando igual el trabajo colectivo, como el trabajo organizacional. ¿Cuántas organizaciones no se han disuelto porque no se llegan a acuerdos? O porque hay... Y se va generando otra organización que era... Es como se empiezan a dividir y son las mismas organizaciones, pero en dos, tres partes. Y muchas veces siguen conservando los mismos conflictos y se los pasan como, digamos, generacionalmente. Claro. Entonces, yo siento que es algo que ha hecho mucho daño a la organización popular, ¿cachai? Y siento que, y claro, igual hay como historia en eso, pues igual hay agentes del poder, del Estado, poderes fácticos que han entrado precisamente para eso, pues para generar atados, generar diferencias, generar rollo y disolver la organización, claro. A través de la delación o a través del que es como el sapeo. Claro, es que igual tiene que ver con eso mismo que tú mencionas, pero a un nivel yo creo más profundo y general, pues, que tiene que ver igual con las bases de la sociedad neoliberal, Sí, pues. Neoliberal de competencia, de individualidad, Sí. de atomización social, pues, Sí. donde se hizo un trabajo importante de quebrar, romper las redes sociales, pues, las redes sociales entendidas como tejido social, como Sí. entramado, como comunidad, como sociedad, pues. No la virtualidad que hoy en día entendemos como red social. No me refiero a eso, claro. Sí, pues. Y desde ahí, ya desde la dictadura también, que es donde en el fondo se hace como este barrido, se pasa como esta aplanadora también, es que yo siento que no nos hemos logrado como volver a parar en términos de culturales, organizacionales. Todavía no hemos logrado restablecer ese entramado social o ese tejido social al punto de, por ejemplo, pensar en las organizaciones que sí habían antes del golpe. Y porque habita mucho miedo también, pues, como que la sociedad también se ha ido despolitizando por esta misma lógica. Da miedo meterte en una organización, porque eso son prácticas políticas. Sí. Es político organizarnos, pues, es político pensar colectivamente, es político también destinarle, por ejemplo, tu tiempo libre a una organización, no sé, medioambiental, cultural, no sé, con el fin que sea. Sí. Como que salga de las lógicas también monetarias, y que seas por un quehacer, porque tú buscas un fin, porque quieres mejorar algo, tener un objetivo de forma colectiva. Es difícil pensarlo desde la lógica individualista y capitalista. Sí, pues, desde todo lo contrario. Claro, pues como que tu tiempo libre, o sea, si es que te queda,
para producir y ganar, tratar de ascender dentro de esta competencia desquiciada neoliberal, po. De la sobrevivencia también que nos mantienen constantemente. Igual siento yo que la palabra que delante mencionaste como la idea de que... ¿Redes sociales? No, de que daba miedo igual como... Organizarse. Desde hace un tiempo daba miedo meterse en organizaciones, organizarse con otras personas, porque yo siento que el concepto o la palabra política estuvo como meada durante mucho tiempo, así Sí, como que daba lata como, los políticos son una clase aparte, ¿cachai? Claro, yo creo que ahora con el estallido social se logra como poner sobre la mesa nuevamente la palabra como lo político, no necesariamente relacionado con lo político partidista. Claro. Como que se vio que la política, o sea, hacer política también es ir a una marcha. Claro. También es organizarse en el barrio y hacer una olla común. Claro. Entonces o hacer una asamblea. Uh-huh. Entonces como yo creo que claro, ahora el 2019 se logró poner nuevamente la palabra de lo político, se logró como nutrir nuevamente, como que estaba desnutrida, como que en el fondo como que se dejó solamente en lo político a lo partidista, ¿cierto? Claro. Como eleccionario. Claro, lo representativo. Claro, entonces como que ahora se volvió a ampliar y eso está súper bueno. Y para mí eso es en el fondo el camino que se tiene que seguir tomando como para que se vuelva como en esta línea de regenerar el tejido social, ¿cachai? Social y entendiendo que también somos seres políticos, po. Dentro de esta sociedad, porque vamos tomando decisiones y esas decisiones van teniendo consecuencias y esas consecuencias igual son, o sea, las decisiones son políticas. Claro, a mí me pasa, yo como que he tenido la experiencia en unas cuantas como organizaciones en las que he estado, que siento que no sé, bueno, delante hablaba con una amiga que no sé si tiene que ver con una cuestión generacional o tiene que ver con algo también como que está como tan tenso todo que siento que a veces cuando hay diferencias, aparentemente diferencias políticas, es como que es imposible organizarse con otras personas. Cuando yo siento que a veces hay un fin común, una necesidad común y tú podías organizarte con personas de distintos espectros políticos en la medida en que eso no pasa a llevar como tus bases fundamentales de cómo entiendes tú la vida o cómo te relacionas con la sociedad. Claro, porque que ahí está es subjetivo lo que estáis diciendo. Es que mira, por ejemplo, te doy un caso concreto, una organización medioambiental que hay acá, ¿cachai? Yo hace poco me enteré que una de las personas que más participan en el tema es que un tipo que sabe mucho está asociado a un partido de derecha. Pero eso no impide que nosotros nos podamos organizar con él para un fin común, que en este caso vendría siendo la protección y la limpieza de toda la cuenca del Mayo Lafquén, por ejemplo. Y eso yo siento que, claro, si bien hace un tiempo eso era posible y lo vemos en resultados como los lobbies de la concertación, los lobbies de, ¿cachai? Que ellos persigan un fin común que era obtener el poder político y económico, ¿cachai? ¿Por qué si ellos pueden hacerlo nosotros no podemos? ¿Por qué siento yo que existe como una sobrevaloración de que la gente piense igual que tú y sea de tu mismo círculo político? Y donde tú, si esa persona no piensa igual que tú, no podías organizarte o se generan estos quiebres, por ejemplo, organizacionales, en donde todo un grupo de gente que piensa de igual manera se va. Lo vimos, por ejemplo, en el fenómeno para la época del estallido social, cuando empezaron a salir asambleas por todos lados y progresivamente se empezaron a salir los grupos feministas, se empezaron a salir de las organizaciones de asambleas consolidadas porque efectivamente chocaban en los intereses, ¿cachai? No sé cuál de los dos lados el que no quiso transar, pero ahí yo lo que vi fue una falta de comunicación o falta de herramientas en poder establecer acuerdos. Claro, es que yo creo que hay varios niveles igual. Las organizaciones de por sí tienen que tener, o sea, como características que las aglutinen, ¿cachai? Y esos aglutinadores muchas veces son, no sé, la clase social, intereses, territorio, cultura, claro. ¿Cachai? Hay elementos aglutinadores que te permiten que una organización exista y se mantenga. Claro. Entonces, por ejemplo, y va a depender también de lo que la organización establezca como, entre comillas, requisitos, por decirlo así, para ser parte de la organización, po. Claro, entonces, claro, o sea, como que quizás hay organizaciones que de frentón, por ejemplo, no van a querer trabajar con gente de derecha. O de derecha que no van a querer trabajar con gente de izquierda porque ya a nivel muy general están pensando están mirando el mundo de manera distinta. Sí, lógico.
Y lo que creo preocupante, más que eso, que igual lo entiendo, porque es mucha la divergencia en el fondo. Uh-huh. Por otra parte, como que el problema, lo preocupante es cuando esto sucede en mismos sectores, uh-huh, como a nivel más general, así como cuando hablamos de la izquierda. Uh-huh. Y suceden estas fragmentaciones por falta de comunicación. Claro. Y que creo que tiene que ver con lo que hablamos hace un rato, con esto de que hay una poca cultura organizacional. Y tenéis que pensar que en todo el tiempo que estuvimos en dictadura no había organización. Claro. Entonces hay toda una generación que quedó sin esa cultura organizacional. Entonces, como en algo muy sencillo, cuando tú ya estuviste en una organización y después vuelves ya estuviste en esa organización, no sé, después te saliste o la organización después se disolvió, no sé, y después participas en otra organización, tú ya traes aprendizaje de haber participado esa primera vez en esa organización. Claro. Por ejemplo, si se tomaban las decisiones de manera asamblearia, cuando llegaste a la segunda instancia organizacional, ya sabes cómo funciona la asamblea, ya sabes que hay que respetarse para tomar acuerdos cuando hay otra persona que está diciendo algo que no te gusta, como que se pueden llegar a consenso, o si es que se establece que va a ser de manera democrática la toma de decisión, vaya a saber que ya listo, si no se eligió lo que tú propusiste, tampoco es que te vaya a picar y te vaya a ir a la casa, sino que vaya en el fondo lidiando con esas pequeñas frustraciones en donde lo colectivo es más grande que lo individual. Uh-huh. Claro. Entonces, esa cultura organizacional se va acumulando. Claro. Y así cada vez, con el pasar del tiempo, uno sabe de mejor manera relacionarse dentro de una organización. Claro. Y la organización va o sea, como la organización se compone de individuos y de individuas, mientras más experiencia organizacional tengan, más ágil va saliendo esto, claro, más maduro. Claro. Es distinto cuando no tenemos esta experiencia. Entonces, como todo en la vida, claro, la primera vez que lo haces te sale así como mucha y ahí nomás. Después la segunda mejor, después y se va puliendo. Claro. Entonces, hay una gran masa de personas que no crecieron con eso. Claro. Que no lo hicieron, que lo deshabitaron, que se deshabitó la cultura organizacional. Y eso nos pesa hoy en día mucho. Y nos pesó por el estallido social, donde se levantaron procesos asamblearios y se cayeron igual. Hay algunos que todavía se sostienen, pero era muy probable que se cayeran. Claro. Por esto mismo. Y de hecho lo explicaba igual Salazar en una entrevista que dio cuando estábamos en pleno estallido. A mí fue una de las pocas cosas que escuché igual y me llamó mucho la atención eso, que él lo decía, como que ahora el gran desafío es que en verdad estas figuras organizacionales se mantengan. Claro. Y ahí jugaba un rol muy trascendental las personas que ya traían en el cuerpo esa cultura y que pudiesen transmitir esos conocimientos a las personas que no habían tenido estas experiencias. Claro. Y ahí va, por ejemplo, esto de respetar las palabras, respetarse, ¿cachai? También entender, salir de lo individual, de que no necesariamente tu idea va a ser o tu postura política va a ser la que se va a adquirir o se va a tomar en cuenta, y es todo un proceso en el fondo yo entiendo que es de personal, de permitir que hay algo más grande que tú a nivel individual que es más importante también, o que uno le puede dar una mayor importancia, le puede dar vida propia también. Yo siento que las organizaciones tienen como su vida propia, tienen como su espíritu. Porque finalmente, claro, en algún momento van dependiendo de las individualidades muy específicas, por ejemplo, de ti, de Juanita y de Margarita, pero tiene que llegar a un punto en donde, independiente que si esas personas se van de la organización y hay otras personas, hay como un recambio, claro, la rotación. La organización sigue teniendo la misma esencia. O la organización como que tiene vida propia. Claro. Ahí es cuando ya se ve que la organización como ya se levantó, se paró. ¿Cachai? Casi que es otra persona. Claro. Pero eso, como que ahí volvemos un poco a lo que tú estabas hablando al inicio, como la importancia de transmitir estas herramientas, pero también creo que tiene que ver con una disposición individual, claro, al trabajo colectivo. Claro. Y eso va desde lo valórico, así como del respeto, ¿cachai? O sea, si yo estamos teniendo una diferencia, nos vamos a empezar a gritar, ¿cachai? Claro. ¿Hasta dónde podemos llegar? Por eso decía yo que no sé si es tanto una cuestión etaria o generacional o algo lícitamente cultural, porque siento yo que
claro, como todo este campo de la organización popular, organización colectiva, estaba como abandonado a manos de la política partidista, la política representativa, ¿cachai? Y haciéndole un gran favor también a esa política. Sí, po, como estaba abandonado a esos grupos de poder, siento yo que como que lo popular se reducía a veces a no sé, pues como el partido en el barrio, o de repente ponte tú, no sé, pues algo para el barrio generalmente, o los grupos de afinidades, pues. Y que los grupos de afinidades prácticamente terminaban siendo como casi tribus urbanas políticas, por decirlo de alguna manera. Y ahí es donde siento yo que se generan estos círculos y estas burbujas en donde después es tan difícil colaborar con personas que no sean de tu propia visión o de tu propia forma de entender la política o la organización, pues, ¿cachai? Y ahí es donde yo siento que están estas discrepancias que no permiten como resolver conflictos o como trascender estas diferencias y llegar a acuerdos que en pos de algo mayor. En pos de algo mayor, y eso es Exacto. importante, eso es lo que dijiste tú. Y ahí es donde, por ejemplo, yo siento que va en la madurez de las organizaciones, ¿cachai? Que yo digo, tú podís tener tal postura política, yo puedo tener otra, pero sin embargo tenemos un fin común. Hay una afinidad, hay un resultado al que se quiere llegar, ¿cachai? Entonces, no sé, pues, tú podís ser, no sé, podís ser partidista, yo puedo ser quizás más libertario y otro puede ser más de no sé, pues, no creo que del Audi, pero... Ya, sí. Pero, ¿cachai? Pero Sí. sin embargo, todos sabemos que hay una necesidad en el barrio, queremos organizar ollas comunes para la población migrante, por ejemplo, y va y se hace. Y da lo mismo Claro. que si tú votaste o si tú te estás postulando a un cargo, por ejemplo. Claro, eso va a depender, como te decía adelante, yo creo que como de los parámetros que la organización establezca, como para ante el pensar de quiénes pueden entrar o no a la organización. Bueno, no sé, pues hay gente que puede decir, no, yo no voy a trabajar con lo que te decía, pues con tal grupo político, pero hay otro elemento que es trascendental que permite en el fondo que se sostengan dinámicas como la que tú planteas, que es la confianza. Claro, ¿Cachai? Y ese es el gran talón de Aquiles en el fondo, claro. porque es algo muy delicado y muy fácil de romper. Sí. Y es una táctica igual, pues, que se ha hecho milenariamente, así de meter así como un problemita. Sí, divide y vencerás. Y empiezan a dividir, ¿cachai? Entonces, eso y también es cultura organizacional, pues, ¿cachai? El valor de la palabra. Es súper importante el valor de la palabra, porque esa también es una forma de poder confiar en uno en el otro. Entonces, si yo te estoy diciendo que voy a llegar a tal hora, voy a hacer tal acción, si yo no sé, no me puedo comunicar por WhatsApp, tú ya sabís que igual voy a llegar a las 4 a hacer eso. ¿Cachai? Y eso va generando confianza, colaboración, y eso te va generando solidez en una organización. Porque, por ejemplo, vamos a luchar por un problema medioambiental, vamos a frenar un proyecto inmobiliario. Ya, y puede existir esto. Hay 10 personas, estas 10 personas igual hay distintas posturas políticas. Pero en verdad nuestro fin de organización es solamente frenar ese proyecto inmobiliario. Claro. ¿Cachai? Pero ahí tiene que haber confianza de que realmente, si por ejemplo si yo soy de un partido político y vienen las elecciones, yo no voy a hacer carrera política ahí. Pues claro. ¿Cachai? Sí, pues. Entonces, pero al Distinto. momento de que, claro, y todos confiamos en que sea así, pero si es que no y yo hago lo contrario, estoy insertando una semilla de desconfianza que no solamente va a ser con ese proceso conmigo, Claro. sino que va a sembrar la desconfianza entre todas esas personas, ¿cachai? Claro, y sentar un precedente de tu Exacto. comportamiento. Claro. Y ese precedente existe igual. Sí, pues. Y por eso también la importancia, claro, pensamos, pasa mucho en las organizaciones sociales que hay mucho amiguismo de por medio. Sí. Pero ese amiguismo también va en la misma línea, porque es mi amigo y confío en él, ¿cachai? Y desde ahí me organizo también. Claro. Pero eso al mismo tiempo hace que las organizaciones sean cerradas. Pero ahí el desafío, po, de que también tiene una lógica individualista. Porque nos cuesta confiar en otra persona, porque estamos acostumbrados a competir con la otra persona, po. Sí. Entonces por eso es un todo cultural, ¿cachai? Claro. En donde en el fondo un elemento importante es también abrirnos a compartir con otras personas, a escuchar a otras personas, no a desconfiar, pero también hay que cuidarse al mismo tiempo. Claro. Entonces hay como que tratar de llegar a un equilibrio de no cerrarse del todo, pero también cuidarse al mismo tiempo. Claro.
Y igual específicamente igual hay herramientas o técnicas como que te permiten ir cultivando también las confianzas. Es importante igual, por ejemplo, dentro de las organizaciones darse espacios de saber cómo está cada individuo de adentro. Claro. ¿Cachai? Cómo está cada persona, qué piensa al respecto, cuál es el objetivo de su participación ahí. Eso igual es trascendental, pues muchas veces, claro, por ejemplo, lo ambiental. Ya nosotros pensamos que puede ser el problema de la inmobiliaria, pero quizás hay otra persona que efectivamente se está metiendo en la organización porque quiere ganar votos. O quizás hay otra persona, ¿cachai? Claro. Sí. O quizás hay otra persona que en verdad es la inmobiliaria y también está en contra del sistema capitalista y cree que esa es una forma también de hacerle frente al sistema capitalista. Sí. O quizás, no sé, voy a encontrar otra persona que en verdad le da lo mismo o le importa, pero en verdad lo que más le importa es conocer más personas porque está, no sé, se siente solo, claro, etcétera, ¿cachai? Entonces también es un punto importante eso, porque hay mucho, y creo que es un problema cultural general chileno, que nos cuesta comunicarnos y decir qué realmente es lo que queremos, ¿cachai? Y eso igual es trascendental, porque cuando no comunicamos lo que queremos, habita mucho el supuesto, en lo imaginario, lo implícito, y dentro de tu mundo y dentro del mío es infinitas las posibilidades de lo que hay, Sí. Entonces es importante poner en común, así como ¿por qué nos estamos reuniendo? Y tener ese eje siempre presente, ¿cachai? Y para que no se desvíe, porque cuando no tenemos ese eje central nos vamos desviando y ahí empiezan a surgir problemas, porque hay problemas de comunicación. Entonces partir de esa base, ¿cachai? Si es que nos organizamos es por esto, y es súper entendible también de que quizás hace un año atrás nos juntamos por este problema, pero funcionamos, ¿sabéis? Que súper bien, frenamos la inmobiliaria y funcionamos muy bien como grupo, y en verdad ahora hay otro problema y también queremos enfrentarlo, ya, ahora ese es nuestro foco. Claro. Y quizás de poco va teniendo también más contenido o más objetivos también, claro, en esa organización, Claro, pero el momento uno es explicitar el por qué yo estoy acá, cada uno, qué es lo que busco yo acá. Es que igual de repente yo siento que es como difícil encontrar como esa honestidad o como esa facilidad, porque siento yo que hay como una vieja práctica que esto ya trasciende lo organizacional y que como que es parte de como de la rutina cotidiana del vivir capitalista, que siento yo que como hay mucha crítica detrás frente al actuar de las personas, y que yo siento que eso igual va generando como ciertos conflictos, más que boicot, siento yo que como que van midiendo tu actuar, a ver qué tan anarquista eres, qué tan feminista eres, qué tan mapuche eres, ¿cachai? Y eso se ve caleta en las organizaciones. Y eso siento yo que son cosas que, claro, no son mega estructurales dentro de una organización, pero sin embargo sí van mellando, que tienen que ver con trabajos personales, pero al mismo tiempo colectivos. Y van mellando estas confianzas, van mellando tu nivel de honestidad, o van mellando incluso hasta tu participación, ¿cachai? Pero eso, bueno, ya se lo dejamos para el trabajo emocional de los capítulos de... Sí, pero es que creo que igual es importante, es que, insisto, que igual es un tema cultural. Sí, pues. ¿Cachai? Como de ningunearnos, nosotros como chilenos somos súper así, como de medirnos, de compararnos, somos poco honestos. También hay que tener ojo con el discurso, porque una cosa es el discurso y el sobrediscurso y otra cosa es el hacer. Claro. Como que también ahí, claro, porque cuando estamos midiéndonos como en el femistrómetro, el mapuchistómetro o el anarquistómetro, o el derechistrómetro, no sé si funcionará ahí, muchas veces desde el discurso. Sí, desde la teoría. Desde la teoría, y nos entrampamos en eso, y en el hacer quizás a veces estamos ahí, cojeando. Claro, porque yo como que hago diferencia de organizaciones, porque por ejemplo, siento yo que hay grupos que se han organizado para un determinado proceso, como por ejemplo de tener una inmobiliaria, o de tener un, no sé... Lo que está pasando en el caso de la piedra del... de Rechicura, por ejemplo. Sí. Claro, son vecinos organizados, pobladores organizados, sí, o la defensa del Mayolafquén, ¿cachai? Pobladores organizados. Pero por ejemplo, hay agrupaciones que son de afinidades. Como por ejemplo organizaciones mapuche, organizaciones feministas, organizaciones anarquistas, ¿cachai? Y yo siento que cada una por sí mismo tiene distintas problemáticas que a la larga tienen que ir como sorteando a través del tiempo. Porque por ejemplo dentro de la confianza es transversal a todas. Así pues. ¿Cachai? Sobre todo en las que son como de repente como que han sido más perseguidas, por ejemplo, ¿cachai? Pero no sé, contra un, no sé, extractivismo específico,
¿cachai? Ahí lo que tiene que ver es con la participación real de los integrantes. Pero en la otra tiene que ver con lo que te decía, con el tema del andar midiendo como qué tan participativo, o sea, qué tan apegado a la idea estructural eres, o también tiene que ver con... Ahí yo creo que tiene a lo que, o sea, según entiendo lo que planteáis, tiene que ver también con esta capacidad de permitirnos el error, también creo que es cultural. Sí, lógico. Pero, o permitirnos que estamos transitando, que estamos aprendiendo, que el aprender puede ser colectivo, que podemos cometer errores, ¿cachai? Que si hay un compañero, una compañera, un compañero que cometió un error, ¿qué vamos a hacer? ¿Lo vamos a expulsar? ¿Le vamos a condenar y vamos a hacer una cárcel social? ¿O en verdad estamos en un proceso de aprendizaje de todos? Y está bien. Y es ahí también donde yo creo que las organizaciones tienen que auto-observarse, de no seguir en el fondo reproduciendo las mismas lógicas que el Estado ha hecho con nosotros. Claro. Porque ¿qué sentido tiene querer ir en contra de las lógicas del Estado y de este sistema, cuando en verdad en nuestro mundo popular ejercemos las mismas prácticas? Claro, claro que sí. Que en el fondo es lo mismo. Claro que sí. ¿Cachai? Y muchas veces, por ejemplo, en términos como de ideológicos, ¿cachai? Cuando estamos hablando de aspectos más teóricos, conceptuales, muchas veces se toma como esta lógica del colegio, como de esta educación depositaria, de esta educación sancionadora, también de que, por ejemplo, no aprender algo porque no me están obligando. Por ejemplo, en el caso, ya, quiero participar de una organización feminista porque me interesa, pero en verdad no quiero autoformarme porque me da lata autoformarme, porque también traigo muy encima de mí la cultura escolar, en donde por castigo o por obligación, porque hay una nota detrás, tengo que aprender, ¿cachai? Claro. Entonces también hay varios elementos. También yo creo que hay como una autocrítica. A mí me pasa igual. Lo estuve hablando hace un poco con una compañera de esto de también como que se poco valora o se menosprecia estos espacios autónomos, organizacionales, por ejemplo, de organizaciones culturales, artísticas, políticas, ideológicas, ¿cachai? Y no se les da el tiempo o no se les da el valor que quizás deberían tener para realmente hacer un cambio en la sociedad. Queremos construir algo distinto, quizás nos va a tomar más tiempo debatir, autoformarnos o ser responsables, realmente ser responsables. ¿Por qué tenemos que ser responsables solamente en el colegio por obligación, en la universidad o en el trabajo? ¿Por qué no somos responsables también en los espacios organizacionales? Claro, si queremos construir algo distinto. Claro. Como que tú hablas de responsabilidad y es como, ay no, pero qué lata. Ya ves que responsabilidad tiene que ver con el nivel de compromiso que tenga cada uno con cierta causa. Pues, claro. Y ese nivel de compromiso es súper trascendental. Porque también va a repercutir en la organización. Pues. Claro. Porque ahí te juega la honestidad, ¿cachai? Ser eso, y es pura comunicación, siento. Como ya, saber por qué yo estoy acá, cuánto tiempo le puedo dedicar, cuánto es el compromiso real, pero no mentirse. O sea, ¿para qué te voy a decir yo que voy a ir a estar en la plaza cortando calles si en verdad no puedo? Claro. No, o quizás no quiero, y quizás solamente quiero generar material informativo, porque eso es lo que me acomoda y lo que me gusta. Claro. Y no está mal. Puedo aportar desde esta vereda. Pero los conflictos empiezan a pasar cuando se empiezan a generar desgastes dentro de las organizaciones, porque hay mucho de lo implícito, porque de repente va pasando un tiempo y te das cuenta que son las mismas personas las que están moviendo la organización. La otra vez. Claro, y también lo he hablado con otras personas, o sea, cuando empieza a suceder esto de que, por ejemplo, son 30, pero en verdad son 5 las que mueven el engranaje de esta organización, y no se van rotando, estas personas se van desgastando, eso es algo natural. Sí. ¿Y cuál es el problema? Que cuando se desgastan, y se desgastan, y se desgastan, y se desgastan, después se queman. ¿Y qué pasa si te quemáis? Chao, no queréis participar de ninguna otra organización. Pues. Sí. Y ese es el problema, porque en verdad si somos pocos en este sector, siento yo, de la sociedad que buscamos una transformación, no podemos estar quemándonos, porque hay que cuidarse. Y ahí la importancia de la comunicación dentro de las organizaciones, porque es parte de la salud organizacional y la salud individual. Oye, ¿te parece si hablamos de la comunicación y de la estrategia de solución después de la pausa? Algo más concreto la vuelta, me parece. Vamos a una pausa.
Emporio Sur es una tienda a granel que ofrece alimentos de calidad para que te mantengas con energía y saludable, todo con respeto al medio ambiente y a un precio justo. Aquí puedes encontrar una amplia variedad de frutos secos, superalimentos, vitaminas, hierbas, harinas, condimentos, quesos, mermeladas, alimentos para diabéticos, alimentos para dietas cetogénicas, entre otras cosas. Encuéntranos en Camilo Enríquez 542 en la comuna de Villarrica. Oye, no pensé que andar con la guagua en brazos doliera tanto. ¿Y no has pensado en comprarte un portabebé ergonómico? ¿Un qué? ¿Qué es eso? Mira, fácil. Tienes que entrar en Instagram o Facebook y poner @ovejanegra.cl, o puedes también buscar en www.ovejanegra.cl, pero recuerda cambiar la segunda A por una X. Ahí vas a poder encontrar portabebés ergonómicos, accesorios de porteo, fulares, mochilas para las distintas etapas de los bebés y accesorios como cubre porteo para el frío y la lluvia. Buen dato te sacaste, ¿eh? ¿Dónde lo encuentro? Recuerda, tienes que entrar en Instagram o Facebook y poner @ovejanegra.cl, o puedes buscar en la web como www.ovejanegra.cl, pero tienes que cambiar la segunda A por una X. Ya, entonces, estamos de vuelta en este podcast. Que ya uno de los últimos capítulos que van quedando. O sea, yo no lo he comunicado abiertamente, pero... ¿Este es el momento? Este es el momento. Yo creo que, claro, sí, pues ya vamos a cumplir un año, así que vamos a tener una sorpresa después. En el siguiente capítulo va a ser, creo que, el último hasta nuevo aviso. Hasta nuevo aviso. No se sabe, nunca se sabe, pero por lo pronto ya... ¿Y por qué pausa? ¿O no nos preguntaron? Dejémoslos para el siguiente capítulo. Ah, Ya. Ahora enfoquémonos en lo que venimos. Ya. Ya, pues, entonces, ¿qué hacer cuando ya existen los conflictos? Claro. Cuando ya existen, cuando ya hay problemas comunicacionales, cuando hay dos posturas que aparentemente son irreconciliables. Claro, cuando todo lo que hemos hablado en verdad se hace carne y es real. Sí. Y está pasando. ¿Qué hacer? ¿Cuáles son las estrategias? ¿Qué podemos hacer? Aparte de llorar. Aparte de mandar toda la mierda y irse claro. para un lado y armar otra organización gemela. Y eso es como una de las cosas como piola, porque no sé, antes de llegar, no sé, a estar arreglando los problemas a combo. No sé, nunca he visto eso, pero además ¿qué pasa? Yo creo que pasa. Sí. Yo tampoco lo he visto, pero me imagino que en algunos lugares pasa. Bueno, es que hoy en día el agarrarse a combo ya no está de moda, pues hoy en día hoy en día es por las redes sociales. Claro. ¿Cachai? Sí, se hace las descargas por redes sociales. Sí, po. Ya, en fin, dejemos eso para otro. No quiero entrar en eso. No. Ya, pues, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Buena pregunta compleja. Yo creo que la primera opción siempre es realmente establecer un espacio en la organización para poder hablarlo. Ojalá, evidentemente, con una persona que pueda moderar el espacio. Sí, claro. Y poniendo énfasis también en la necesidad de que este espacio de conversación que se dé realmente vaya con una predisposición de resolver. Sí, pues. ¿Cachai? Sí. Con el ánimo, porque muchas veces no tiene sentido que queramos conversar algo, siendo que en verdad los dos no tenemos ninguna disposición de arreglar el problema. Claro. Yo creo que eso va de base. Como si no hay disposición, no tiene sentido. Claro. Entonces, lo más recomendable en el fondo es dar un espacio, esperar y ver si la situación se puede conversar con estos ánimos y con una interlocución. También, dependiendo del conflicto, habría que ver si es más óptimo que, si son dos personas, por ejemplo, esa conversación suceda fuera del espacio organizacional, Claro. o dentro del espacio organizacional. Porque también hay que tener en cuenta las dinámicas. Hay que tratar... Yo creo que la empatía es un elemento súper importante. Como ponerse en el lugar del otro. Así como, ya, queremos hablar con tal persona. ¿Vamos a estar todos en contra de esta persona diciéndole esto? ¿Es verdad Claro, que se porque vaya? eso igual es brígido ese como... Sí, claro, como poner al medio a una persona acusada de algo es súper violento, po. Yo creo que, claro, es difícil porque yo creo que hay problemas que en verdad ameritan eso. Pero no todas las personas también están como listas o preparadas, sí, como po, para recibir un mensaje de esa manera. O incluso tampoco hay personas que no están preparadas para estar dentro del círculo
que quiere interpelar a esta persona. Claro. ¿Cachai? Porque muchas veces es como... A ver, es que yo siento que esa forma es bastante delicada. Porque yo siento que ahí actúa algo que es primario en la especie humana animal. Que es la jauría. ¿Cachai? Cuando tú estás ahí con otra persona que piensa igual que tú, con varias más que piensan igual que tú y que están atacando a una persona, ¿cachai? Tú te sentís respaldado. Entonces hay que ser súper empático, creo yo, y súper como sano emocionalmente para no entrar en la dinámica acusatoria y condenatoria. Claro. ¿Cachai? Porque imagínate tú estás solo frente a un montón de personas que te están increpando de algo que tú hiciste mal y que tú quizás consideras que hiciste bien. ¿Cachai? No tenés defensa. Ahí cobra la importancia del discurso. Claro. O sea, como las palabras que usamos, cómo las decimos, como la forma en que nos comunicamos, los gestos corporales, todo eso. Y yo creo que ahí es trascendental también preocuparse del espacio en donde se va a hacer, quiénes van a participar de esa conversación, Sí. Que todas las personas que participen de esa conversación, es que, claro, lo comuniquen ojalá de una buena manera, que el espacio se cuide, ¿cachai? Se prepare también el espacio, como que también no vamos a llegar a tener una conversación íntima en la calle, Claro. ¿cachai? Démosle un lugar, un espacio, un horario, un lugar cómodo, llevemos mate. Igual hay estrategias psicológicas, siento yo, que de repente se han visto como en estos consejos psicológicos, como por ejemplo, claro, tener un líquido tibio, como el mate o el té, Claro. o un chocolate caliente. Algo que ¿cachai? compartir. Que el nivel de las personas que se sientan sea el mismo, Va, nadie es claro. más arriba que otro, ¿cachai? Exacto, y como Sí, que bueno. vamos así como ambientando el proceso. Pero claro, esos son como tips que son más fáciles cuando hay personas que tienen esta experiencia Sí, po. y que pueden facilitar un espacio así. También en estos casos, por ejemplo, puede ser bueno que quien facilite el espacio o la interlocución sea una persona que esté ajena al conflicto. Sí, po, es lo ideal. ¿Cachai? Que no esté dentro del conflicto. Porque si no, pasa esto que en el fondo se van tomando estos bandos y en verdad estáis haciendo un enjuiciamiento y no estáis resolviendo un conflicto. Claro. ¿Y qué pasa también ahí? Que también hay un problema de que es válido que hay alguna situación que nos genere rabia o Sí, nos lo genere creo. molestia Sí. y que la queramos expresar. Pero ahí yo creo que juega la importancia de preguntarnos cómo va a ser la mejor manera de expresar eso. ¿Cómo Claro. va a repercutir? Creo que también dentro de como esta responsabilidad individual dentro de lo colectivo es preguntarnos siempre cuánto o cómo puede repercutir mi acción a la organización, no necesariamente con otra persona, Claro. ¿cachai? Claro. Como hay veces que evidentemente hay acciones que aunque son entre dos personas repercuten a la organización y las Sí. podríamos haber evitado. Sí. Y ahí donde también se pone por sobre la mesa lo cultural que hablábamos hace un rato, po. Sí. ¿Me importa más lo individual o lo individual y lo colectivo está más o menos en la misma línea? Sí. ¿Lo jerarquizo? ¿Cachai? ¿O me voy en no sé, pues, ay, es mi vida y en verdad me importa primero soy yo y después el resto? Claro. ¿Cachai? Y... ¿qué más lo que te iba a Porque decir? lo ideal es que sume y no que reste, po. Si queréis resolver un conflicto, no. Igual hay que pensarlo siempre po, antes de decir las cosas, po. Claro, y tener propuestas también, pues. También lo ideal es ir teniendo propuestas de solución. Sí. Más o menos pensar en eso. Y también hay técnicas que ya, por ejemplo, si es que no nos da para conversarlo explícitamente porque es doloroso, porque no puedo decirlo, porque me da vergüenza, porque realmente se lo digo a una X personas que lo que me está pasando va a ser más caótico, o porque simplemente porque no puedo. Hay otra herramienta, hay una metodología que a mí me gusta que se llama la caja de los lamentos. Bueno, yo le puse la caja de los lamentos, pero en verdad es el muro de los lamentos. Son Ya. metodologías participativas. Y consiste en tener en un lugar, puede ser, por ejemplo, si nos reunimos siempre en una misma sede, por ejemplo, poner una parte, un papelógrafo, un lápiz y no sé, pues cerrarlo así como casi como si fueran las urnas de votación, o una cajita cerrada con un espacio para dejar un papelito. Entonces, en cualquier momento de la reunión, por ejemplo, yo voy y escribo qué es lo que me molesta, lo que me está causando problemas de la organización. Qué peligroso. Sin decir no, bueno, quizás puedo poner el nombre,
Pero en el fondo lo que resguarda eso es el anonimato. Y el anonimato muchas veces también me da más confianza en decir qué es lo que me está pasando. Claro. Entonces, bueno, esa caja o ese muro puede estar en una reunión y después se abre al final y se lee y se conversa al respecto y se toma algún acuerdo para poder resolver esos puntos. O, por ejemplo, se puede dejar, no sé, un mes ahí y la vamos a abrir una vez al mes. O vamos a leer esto una vez al mes y nos vamos a hacer cargo de esto. Claro. Y también ahí, como para al momento de la lectura de todos esos como lamentos, la idea es que alguien esté facilitando también el ir como haciendo un pequeño resumen de lo que se está leyendo. Porque muchas veces si tenemos 30 papeles, muchas veces de esos 30 papeles en verdad vamos a estar hablando de 5 temas o 4, que son lo mismo dicho en distintas palabras. Claro. O sea, igual hay que ir viendo qué es lo que nos está diciendo ese contenido. Y respecto a eso, lo ideal siempre es tomar un acuerdo que permita resolver ese problema. Porque la idea no es que nosotros identifiquemos solamente el problema. Claro. La idea también es que digamos, ya, bueno, tenemos este problema. ¿Cuáles son las propuestas de acción para poder darle solución? Creo que ese igual es un tema importante. Como no quedarse, que yo creo que esto es muy cultura chilena, no quedarse solamente en la sobrecrítica y en el problema. Pasar a la propuesta. Lo que hablábamos el otro día. Sí. Pasar a lo propositivo. No quedarse todo el rato en la queja y la crítica. Claro. Porque nos ahogamos en eso y podemos estar eternamente discutiendo de esto. Pero ¿cuáles son nuestras propuestas de acción, de solución, de cambio? Entonces, eso aplica igual a nivel organizacional. Tenemos este problema, no nos quedemos, ya lo conversamos, bla, 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 y ya hagamos otra cosa. No. Cerremos esto con acuerdos. ¿Cachai? Y dejar quizás escrito también, pues igual es una buena forma. Sí. Yo creo que igual eso es o sea, lo ideal en términos organizacionales es que, por ejemplo, se vayan tomando actas de acuerdos, que vaya escrito. ¿Por qué? Porque la mente es frágil, porque yo me puedo acordar de una cosa, después tú te acuerdas de otra y otra persona de otra cosa. Claro. Y quizás en un momento los tres olvidamos el acuerdo que tomamos para resolver un conflicto. Entonces, mucho mejor siempre, aunque sea latero, tomar acta e ir dejando registro de lo que vamos haciendo y cómo vamos evolucionando. Porque también eso nos permite mirarnos hacia atrás como organización. Claro. Igual como a nivel personal. De repente igual, no sé, uno tiene pena o tiene está muy feliz, se pone a escribir. Y le ponéis fecha. Deja el registro. Y después, claro, después lo veías un año atrás, capaz ni te acordáis lo que estabas haciendo el 10 de marzo. Pero lo leí y recuerdas. Y sobre el recuerdo, aprendes. Podía establecer un aprendizaje. Es lo mismo a nivel organizacional. Por eso yo te decía que en el fondo las organizaciones son personas igual, terminan casi siendo como una persona propia. Claro, son seres vivos. Claro, pues son seres vivos igual. O sea, yo siento que igual son seres vivos. Como que se alimentan también de la energía que cada individuo va poniendo. Claro. Bueno, volviendo a lo de las herramientas, la cajita de los lamentos que le digo, también es una buena opción. Y así como la cajita de los lamentos, es bueno también, o el muro, también es bueno tener un espacio de las cosas positivas. Sí, porque también la idea tampoco no es que nos quedemos alimentando esa misma cultura de la sobrecrítica, sino que también la cultura de, oye, somos bacanes, logramos esto, hacemos esto otro, tenemos estas capacidades, hay que multiplicarlas, mantenerlas y multiplicarlas. Es como cuando uno va al supermercado y antiguamente estaba el libro de reclamo y sugerencia. Que nadie le queda, no sé claro, si lee, y ahora ya en muchos lugares lo han cambiado como reclamo, sugerencia y felicitaciones. Claro. ¿Cachai? Tiene que ver un poco con eso, porque yo, además que debe ser terrible fome que todo el rato las weas no estén funcionando. Exacto. Como ya, esto está mal, esto no es bueno, ¿y qué está bueno? Entonces, ¿para qué estamos? Exacto, es una forma de... Yo creo que esa es una forma de autocuidado y de salud organizacional. El recalcar que sí hay cosas positivas, que sí hay cosas buenas. ¿Por qué? Porque hay que cuidarse, porque somos pocos, yo insisto. Sí. Y porque tenemos que anebuenarnos, tenemos que ir fortaleciéndonos, tenemos que ojalá, ya no importa, esto no salió, pero vamos a mejorar, tenemos propuestas para mejorar, tenemos herramientas, formas, se nos están ocurriendo, ya las estamos llevando a cabo, estamos creciendo, estamos aprendiendo de los errores, estamos logrando cosas, hay que ver lo que logramos, porque si no pasa eso, nos empezamos a frustrar y también hay un concepto de lo que hablan algunas, no sé, personas académicas de esto, como a nivel sociológico, como que existe una desesperanza aprendida.
Como que ya la tenemos tan incorporada que ya llegó. Desesperanza, mejor sí. para qué sigo. Es que yo siento que sí, pues, de hecho por eso me parece importante hablar estos temas. Es como poner en la mesa estas herramientas, porque siento yo que la fragmentación ahora se hizo evidente. Antes se sospechaba y no importaba, pero ahora se hizo evidente, porque si nos ponemos en contraposición, ¿cachai? Estamos diciendo, bueno, ¿contra quién específicamente? Así, a grosso modo, no nos vayamos a los detalles, pero a grosso modo, ¿contra qué estamos luchando? Contra el capitalismo extractivista, contra las grandes corporaciones mega transnacionales que están detrás de este modelo económico que es injusto, etcétera, etcétera. Pero tú los veías a ellos y están súper organizados. ¿Qué, po? Están súper militarizados, o sea, se toman decisiones y se acatan, se cumplen, y una máquina que funciona pero engrasadísima. Y nosotros estamos súper fragmentados, súper atomizados. Y una máquina que aparte tiene una estrategia de operar súper antigua y clara, y ocupan la misma técnica. Y sí, evidentemente la van modernizando. Pero por ejemplo este documental que salió en la red, ¿cómo se llama? Que todos hablaban mucho para el 11 de septiembre. Ah, lo de el que hizo Guzmán. La batalla de Chile. Sí. Ya, la primera parte de ese documental, ¿tú la viste? No, vi la tercera. Ya, a mí la que me llamó la atención fue la primera, porque mostraba evidentemente toda la estrategia política previa al golpe que hizo la derecha. Ya, sí. Y si tú lo ves, es lo mismo que hacen Sí. ahora. Sí. O sea, Y que lo han hecho en distintos lugares del mundo, a través de la ¿cachai? historia, desde Entonces, el colonialismo en adelante. claro, pues Sí. igual, ya, si tienen la misma forma de operar, hay evidencias de cómo lo hacen. ¿Por qué todavía seguimos pegando lo mismo? Porque estamos, es Porque que igual le hacemos la pega, pues claro, Ya, porque pasa eso de que la desesperanza aprendida es una forma que mediática también, o estrategias más territoriales, donde también a veces se ha insertado conflictos externos en organizaciones para que se fragmenten, que son intencionales, pues. o sea, sí, porque yo siento que eso es herencia de la colonización a través de la esclavitud, ¿cachai? Porque si ustedes fijáis, una de las grandes críticas que se hacía, si bien habían grupos, ¿cachai?, reaccionarios que respondían ante la esclavitud, habían locos que daban la pelea, pero también gran parte de la población tenía esta desesperanza. ¿Por qué? Porque los locos desde chiquititos les van machacando, les venían como machacando la idea de que no se podía hacer mucho, de que el patrón tenía la razón. Después pasó con los fundos, con el peonaje, ¿cachai? Si es como esa estrategia. Pero al mismo tiempo yo siento que otra de las cosas que influye en esta forma de que no nos podamos hacer cargo de esa desesperanza es que tenemos algo que es como una riqueza, pero al mismo tiempo es un problema también. Que es como nosotros estamos muy por la diversidad. Estamos desde el lado de la diversidad. Nosotros tenemos una multiplicidad de formas distintas de política, de entender la vida, de actuar, ¿cachai? De conducirse en el cotidiano. A diferencia de este otro lado más esquematizado y militarizado también, po, ¿cachai? Que la forma se aplica de una manera y esa es, y se repite y no se cuestiona. Claro. En cambio nosotros estamos todavía en el debate. Claro. Que está bien y Pero que creo que es súper nutritivo. un elemento muy importante ahí que puede articular o puede aglutinar es la tolerancia. La tolerancia y el respeto. Sí, po. La tolerancia, el respeto, La empatía. la empatía. Y es como súper valórico lo que te estoy diciendo, pero creo que yo hace poco pensaba que los sociólogos son como medios predicadores de valores, porque siempre siempre de alguna otra manera se termina hablando de valores, que son la base, po. Los sociólogos que conocís tú. Los que yo Porque conozco. los que trabajan para empresas no. Los que trabajan para los metadatos, por ejemplo, de Facebook, no. Sí. Pero sí, creo que eso es importante. Y evidentemente eso tiene relación con la educación, con los espacios, pero igual conseguir construyendo espacios comunitarios, espacios de encuentro, espacios organizacionales. Hay que seguir en este ensayo y error. Sí. Y creo que una manera de no soltarlo es también destacando lo positivo Sí, claro. y seguir intentándolo, pero también con esos elementos y con sinceridad de las disposiciones que tenemos, de valorarnos también entre nosotros. O sea, como por ejemplo, quizás ya yo tengo mucha pega, no puedo participar en esta organización, pero veo que tú lo estás haciendo. Entonces, por respeto a ti, al esfuerzo que tú estés haciendo por organizarte y por participar más que yo, si digo que algo lo voy a hacer, lo hago, o si no, mejor no te digo que no lo voy a hacer. Sí, pues transparentarlo cuanto uno. Transparentarlo por respeto a los demás Sí. y por cuidado a los demás.
Sí. Creo que eso es importante e insisto, y esa es una forma de salir de la lógica individual. Porque me importa que tú también te sientas bien y sigamos en esto. Porque quizás mañana yo sí voy a poder tener más tiempo, tú vas a poder descansar un poco. Sí. Y así también vamos teniendo una salud, o sea, una organización saludable. Estamos individualmente también tratando de ir apoyándonos dentro de todo este engranaje sistema que nos consume. Sí. Y al mismo tiempo, si somos una organización saludable, permitimos que otras personas también puedan ir incorporándose, Sí. porque muchas veces no se incorporan porque miran desde afuera y no les agrada el panorama. Puro atado, ¿no? Exacto, po. Lo hemos visto. Exacto. Entonces Sí, también hay que cuidar esos espacios, hay que cuidar Sí. también qué es lo que sale, porque también las organizaciones, como yo siento que son casi personas, tienen espacios íntimos que son solamente de la organización. Sí. Quizás hay temas que no tienen que ir otras personas. Hay que cuidar eso. Sí. Hay que cuidar los espacios, los temas, cuidarnos como individualidades, respetarnos. Bueno, esas son algunas cosas creo que creo que son importantes como a nivel organizacional. Oye, muchas gracias. Gracias a ti. Llegamos al tiempo límite. Muchas gracias. Te agradezco que hayas vuelto Al final- dentro de tu apretada agenda, que me hayas dado un momento. Un día domingo, Listo, hoy es día lunes. un día lunes feriado. Ya, pues eso. está bien. Bueno, muchas gracias. Nos estamos encontrando entonces en el capítulo de despedida, ¿o no? ¿Vaya a estar? Sí, pues sí voy a estar. Sí. Ya. Acabo de adaptar mi agenda solamente para estar en el mate. Ya. Ya, pues entonces nos estamos viendo. Un saludo a todas las personas que están escuchando y que han estado ahí prestándole oído y oreja para que esta cosa tenga vida. Eso. Así que nos estamos viendo nuevamente. Hasta luego. Hasta luego. Acabas de escuchar Hasta Lavar. el mate. Recuerda suscribirte a nuestras redes sociales. Y no te pierdas nuestro próximo episodio.